queridos hermanos, Dios les bendiga a todos y les permite disfrutar de una vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Les permita disfrutar cada vez que leen su palabra o escuchan estos devocionales. Le pido a mi Señor que les toque el corazón y le abra el entendimiento para poder que todos entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Sobre todo una serie tan interesante, tan importante como es el libro de Josué. Hoy vamos a ver otro pasaje. Ayer estuvimos viendo en el día anterior que ya estaban a la orilla del río. 3 días se quedaron preparándose. El pueblo de Israel tenía que purificarse antes de que el Señor hiciera maravillas. Pero además de purificarse, tenían que obedecer. Ellos tenían que poner el arca por delante de ellos y el pueblo seguirle a una distancia. No conocían el camino, pero Dios sí conocía el camino. Por eso tenían que seguir al arca del pacto. Igual que nosotros no conocemos qué vamos a vivir en cada día, qué nos espera. Y tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo y permitir que Él nos enseñe el camino, que nos guíe. De la misma manera que el pueblo de Israel tenía que confiar en la presencia simbólica de Dios a través del arca. Josué le leyó la palabra de Dios antes de pasar para el Jordán, lo cual nos enseñó que nosotros debemos siempre consultar la palabra de Dios, aprender lo que nos enseñan y guardar sus mandamientos. Hoy terminamos con este pasaje del cruce por el Jordán y tenemos en los versículos del 11 al 17 unas instrucciones nuevamente del Señor, instrucciones específicas de Dios, y por otro lado la obediencia y la fe de un pueblo dirigido por Josué. Tenían que obedecer las instrucciones de Dios y así lo hicieron. Y por eso Dios hizo maravillas en este cruce milagroso a través del Jordán. El libro de Josué capítulo 3 versículos del 11 al 17 nos dice lo siguiente. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto es tremendo, hermanos. Vamos a apreciar a través de este pasaje la mano poderosa de Dios y la obediencia y la fe de un pueblo. Los israelitas quizás allí ya estaban ansiosos por entrar en la tierra prometida. Habían sido años de espera, de situaciones difíciles a través del desierto.
Ahora estaban allí a la orilla del río. Tenían que pasar para conquistar las naciones y vivir en paz. Tan solo le faltaba cruzar el río. Pero, ¿qué situación? Primero tenían que cruzar las aguas del Jordán, que en ese tiempo, dice aquí, que se desbordaban. En el tiempo de la siega, en ese tiempo, las aguas crecían tanto que se desbordaban y no sabían ellos, no tenían idea cuál era la profundidad de este río, cuál era la fuerza de este río. Pero simplemente la instrucción era: cuando los sacerdotes que llevan el arca mojen la planta de sus pies a orillas del Jordán, ustedes sigan y pasen porque las aguas se van a detener. Hay que tener fe y hay que ser obediente a la palabra de Dios para hacer lo que ellos hicieron. Dios les dio una instrucción precisa. Los sacerdotes tenían que meterse en el agua, pero ellos lo hicieron. Y al hacerlo estaban obedeciendo y confiando en su Dios. Nosotros también, hermanos, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que avanzar en obediencia. Siempre estamos hablando de la obediencia. Dios quiere obediencia más que sacrificios. Tenemos que confiar en el Señor. No trate de confiar en usted, en su propia fuerza. Si hubiese sido así, los israelitas hacen otra cosa, pero ellos confiaron por fe en el Señor. Nosotros también tenemos que obedecer y confiar. ¿Qué instrucciones les había dado el Señor a su pueblo? Vayan, mójense los pies y sigan y crucen el Jordán, que las aguas se van a detener. Cuando usted esté en una situación difícil de tomar una decisión, hermano, siempre confíe en el Señor. Obedezca la palabra de Dios. Y por difícil que le parezca la situación que usted está viviendo, y no sé cuál es su situación en este momento, confíe en el Señor. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, hermanos, tenemos un ejemplo de lo que es la fe. No permita que los problemas lo hagan detenerse. Confíe en el Señor y sigan. El versículo 15 al 17 nos dice claramente, el 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá y mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Dios ya había hecho un milagro similar cuando salieron de Egipto al cruzarlos por el mar Rojo en seco a sus padres. Porque de toda esta generación que había cruzado el mar Rojo en seco, solamente habían 2 personas que lo habían vivido personalmente: Josué y Caleb. Y por obediencia y su confianza en Dios, allá en Cades Barnea, fueron los únicos que tuvieron este privilegio de pasar también el Jordán en seco. Ahora ellos están pasando este río, estas aguas, para entrar a la tierra prometida, a Canaán, y entrar a la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que tenían que destruir. Estos milagros se mostraron a Israel para que ellos vieran que Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido llevarlos a la tierra prometida. Dios cumple. Ahora le está diciendo: pasen el Jordán, que van a pasar en seco, y ellos obedecieron. La presencia de Dios entre su pueblo y su fidelidad hacia ellos los llevaron hasta ese punto. Noten el trabajo. Yo quiero destacar algo importante. Dios es poderoso y controla todo, y Él hace lo que quiere dentro de su voluntad. Pero el trabajo,
en el Señor, hermano, es un trabajo conjunto. Dios nos guiará, Dios hará maravillas, Dios hará los milagros, pero nosotros tenemos que obedecer y tener fe, confiar en el Señor. Tenemos que hacer también. Si el pueblo de Israel se retaca y no quiere meterse en el agua, Dios no podía hacer el milagro que quería hacer con ellos. Pero lo hicieron y Dios actuó. Así mismo es con nosotros, hermanos. Por eso siempre se predica que tenemos que actuar. La palabra de Dios está llena de acción. Tenemos que hacer y Dios nos bendecirá. Esto pasó aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Los israelitas cruzaron el Jordán en seco. Dios hizo el milagro en una época en la que el Jordán estaba más alto en su nivel. Dice ahí que se estaba desbordando. Pero Dios hizo esto en este tiempo, porque el tiempo es de Dios, para demostrar a Israel su poder, para demostrarnos a nosotros que Él es poderoso y que puede hacer lo que Él desea. Los israelitas dirigidos por Josué mostraron fe y obediencia. Y la pregunta es, ¿cómo anda su fe? Recuerde lo que nos dice el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde lo que nos dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. La obediencia es mejor que los sacrificios. Aprendamos de este pasaje y seamos obedientes y confiemos en nuestro Señor. Nosotros, igual que el pueblo de Israel, que ahora acaba de cruzar el Jordán para llegar a una nueva vida, a una vida de abundancia, porque a partir de este cruce ellos iban a comer del fruto de la tierra. Ya no necesitarían más del maná. Igual nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida. Él nos regaló la salvación. Por gracia soy salvo, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por fe nosotros somos salvos, hemos sido salvos. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe nos es dada por Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras, es por la gracia de Dios y por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Igual, el pueblo de Israel aquí mostró su fe y su obediencia al seguir las indicaciones y las instrucciones de Dios. Somos salvos por fe en nuestro Señor Jesucristo y ahora debemos de vivir en obediencia a su palabra para disfrutar de una vida abundante. El libro de Juan, capítulo 10 y versículo 10b, dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué hermosas palabras. Dios promete y Dios cumple. Pero nosotros, si queremos disfrutar de las bendiciones, tenemos que confiar en ese Dios grande. El pueblo de Israel cruzó 2 veces en seco, una en el Mar Rojo, otra en el Jordán. Y ahora entraron, de allá el Mar Rojo era para salir de la esclavitud, la liberación del pueblo. Acá en el Jordán es a disfrutar el cruce para disfrutar de una nueva vida, una vida en abundancia en la tierra que les había sido prometida. El Señor nos promete la vida eterna. Confía en Él. Sea obediente. Si tú no conoces a Cristo, es momento que tú te decidas entregar tu corazón a Cristo por fe y ser salvo y también poder disfrutar de la vida eterna con el Señor. Un día vamos a ir de esta tierra, pero estar seguro que cuando vamos a la vida eterna. El pueblo de Israel ahora estaba en la tierra prometida. Nosotros tenemos promesas del Señor. La vida eterna por medio de nuestra fe, pero la obediencia para disfrutar de vida abundante, para disfrutar de las bendiciones que nos da el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.